muchísimo más. Traída esta historia a la actualidad, probablemente alguno perdería el tren alguna noche. Es decir, que lo que es raro es que nunca pierden el tren, siempre hay un tren. Claro, tú fíjate ahora que dices eso, Antonio, y tú dices tú perdería el tren. La película de Enamorarse, donde estaba metido en ese proyecto De Niro, que es un hombre muy importante en el cine americano, y estaba Meryl Streep, estaba Harvey Keitel, que era el amigo. El papel de amigo era Harvey Keitel. Es una película reciente, de hace 10 años o menos. Menos, probablemente. Nadie pierde el tren tampoco, ¿eh? O sea, está analizado y respetado la teoría de Noel Coward, que llega un momento en que la vida te va llevando y te va envolviendo por unos sitios que no puedes hacer exactamente lo que quieres. Lo que pasa que el equivalente de la escena tan bonita que a ti te gusta tanto, cuando él empieza a hablar sobre la medicina y ella se queda enamorada, es el equivalente de que ella, si no recuerdo mal, Meryl Streep tenía a su padre enfermo y en vez de avisar al marido le llama a él para decirle que se siente mal. De repente le llama a él y le dice, estoy fatal, mi padre tiene cáncer. Todas esas cosas yo creo que están apuntadas en esta película. Y lo que pueda parecer a lo mejor, que yo no digo que no tenga razón, ridículo o cursi, yo creo que es que el cine, y más en esa época, se hacía para que fuera sublime o no merecía la pena. Es decir, que cuando se toma la decisión de hacer esta historia, es una historia absolutamente romántica, pero muy influida también por la época. Pero lo que yo no tengo duda siempre que la veo es que David Lean está de parte de los amantes. La escena más bonita de la película, y a mí que siempre me produce escalofrío, es cuando van a coger el tren y llega un momento que le dice ella algo así como, ¿cuándo te irás? Que además está prodigiosamente doblado ese take de ¿cuándo te irás? Y se puede oír ahora. ¿Cuándo te irás? Y ella se sienta y está hecha polvo. Cuando ella se sienta, él está de pie y luego la acompaña a la estación y cuando le dice, perdóname, y le dice, por haberte conocido. Pasa por detrás O sea, chica, es cuando pasa la chica. Empieza eso más o menos que yo digo cuando la chica dice, Stanley. Sí. Bueno, esa es una secuencia prodigiosa, porque lo que tiene esta mujer, Celia Johnson, es que escucha como nadie, le estás leyendo. Mira muy bien. Sobre todo hay un momento en la película, que lo contaba David Lean, que es cuando ella se mete al tren, decide meterse al tren y se sienta. Pero tiene la cabeza de esas veces cuando nos pasa todo que dice, estás ido. Y está en otro lado y suena el pitido y el revisor, y de repente ella se levanta y sale. Y hay ese plano que luego la sigue ella por el tour, ahí es que está pasándole por la cabeza, estás viéndole la contradicción, lo que le está pasando, y eso es lo que yo creo que es moderno. Hay un momento muy bonito ahí también de estas cosas de imágenes expresivas, que es cuando en el final está la señora pesada, ya está sentada, él se ha ido, y ella decide irse. En principio no sabes a dónde, luego sabes que es que va a intentar suicidarse. Si os acordáis, al salir al exterior, la cámara se inclina un poquito, se inclina ligeramente un poco, se desequilibra, hay como un desequilibrio físico aparte del mental. Pero ya ha empezado antes. No, es justo cuando sale. No, antes ya la cámara se ha empezado a inclinar, cuando ella está antes de salir, se está inclinando la cámara. Yo creo que es a la salida que hay un acercamiento de la cámara a la cara de ella, primero se acerca frontal, se inclina, la sigue hasta el momento que pasa el tren con el pitido. O sea, la escena famosa. Y una vez cuando ya ha decidido ella no suicidarse, todo vuelve a la normalidad, incluso la cámara. Sí, Vuelve otra vez al equilibrio. Pero yo no sé si te recuerdas, ahora veremos al verlo. Yo creo que cuando nace en ella la idea del suicidio es cuando la cámara se inclina, y es en el interior, en la cantina. La cámara ya empieza a inclinarse, y cuando sale, sale con la cámara inclinada. Y el récord está prodigioso, que la cámara está inclinada al recibirla a ella. A mí me parece que ella, que es la idea que tú dices, que es esa, él empieza a inclinar la cámara cuando nace en ella, que por otro lado es una escena sacada de Chaplin, de Una mujer de París. Sí. El no ver el tren y ver el reflejo sobre su cara, que es una escena, la famosa de Breve Encuentro, ¿no? Que hay y además siempre le ocurren a David Lean en los trenes o en sitios así. Y el pitido, porque el pitido está constante. El infarto a Cibago le dan el tranvía cuando la ve a Lara y no puede acercarse y la ve pasando, él va con el tranvía y ya va por la calle y no puede. Esas situaciones cerradas, ¿no? Y en Cibago la historia de amor es prodigiosa, tiene mucho antecedente esta película en ella, cuando está planchando Lara y él está planchando a su mujer y él recuerda cuando planchaba a Lara. Todas esas, en el fondo salvo el puente sobre el río Kwai, que evidentemente no hay historia de amor salvo entre el japonés y Alec Guinness, que hay una gran amistad, pero no llega más. Es que todas las películas de David Lean, en el fondo, aunque sean grandiosas y colosales, en el fondo hay una historia de amor de una enorme sensibilidad. La hija de Ryan es un poco... Es un poco esta historia, digamos, ya pasada por el tamiz del tiempo y un poco por una voluntad de ir más allá. Y ahondando en el marido, que sería Robert Mitchum, el hombre que hace los crucigramas. Es Robert Mitchum en La hija de Ryan, ese personaje, claro.
Es lo que quiero decir, que ahonda un poco más en una idea que aquí gesta, en cierta manera, que es el adulterio, que también está un poco presente en parte de su filmografía. Lo que pasa es que, bueno, La hija de Ryan quizá lleva la historia un poquito más allá, es decir, tiene una voluntad de profundizar más en ese asunto. La hija de Ryan entra en otros factores. Pero más que adulterio sería... O sea, la palabra es adulterio, evidentemente, pero más que adulterio visto por David Lean siempre da la sensación de que es como el amor en la clandestinidad. Es una palabra, son palabras más bonitas. No, pero es que es verdad, es que en Cibago tú tienes la sensación de que ellos, bueno, pues igual que cuando están tomándose aquí en la cantina de la estación, pues que son una pareja perfecta y magnífica. En Cibago, cuando él se levanta por la noche en Bariquino, en la Casa Helada, a escribir aquellos versos, y ella se levanta por detrás, parece su mujer que le está preparando un café. Es decir, él nunca acentúa, no pone énfasis en la relación como perniciosa. Eso, visto del año 45, que estaba la Oficina Católica del Cine, todas aquellas cosas, yo creo que es muy bueno, ¿no? Pero en cambio, fíjate que los Y personajes... perdóname una cosa y ya sigues tú todo. La escena que ella va a cometer el adulterio es la escena más elegante de la película. Cuando ella entra en esa casa, no coge el ascensor, es el primer piso, sube, la cámara se queda a la vez que... Y entonces él, para no hacer ningún acercamiento, la deja ya al fondo, que llame a la puerta. Y ves que el tipo estaba a entregarse. esperando, ¿no? Claro, es la escena más elegante. Él estaba esperando. ¿no? Mucho han decorado, además, que se podrá ver, porque el decorado es prodigioso. Y luego es curioso que antes, la vez que ella va dispuesta a encontrarse con él, a decirle que no, justo él no llega. Así es, además eso es lo que ya le dispara el... Sí, porque ella va dispuesta a decirle que no, y justo ese día va es contando el que ya no, él no va llega. contando con verlo y decirle que no. En el momento en que él no aparece, dice, bueno... ¿Qué tengo yo que hacer aquí? Claro. Es que el tiempo se le va alargando. Sí. Es que eso la desconcierta Y es muy totalmente. bonito, además, yo creo que ella miente. Ella nos miente a nosotros. Y se miente a sí misma. Claro, hay momentos que dice, al pasar por el hospital, miré hacia la ventana. Mentira, tú no pasaste por el hospital. Tú fuiste por a ver si casualidad. estaba, Tú fuiste allí a ver si lo veías, ¿no? Y al sitio donde van a comer y no está él, y claro. No, y además ese plano del hospital, esa esquina donde quedan, adquiere una presencia física en la película que lugares, parece como si lo hubiéramos visto toda la Yo vida. digo que los lugares, todos Pues los igual que el lugares puente. se te vuelven familiares. Y el ¿no? beso ese primero que se dan en el subterráneo ese, Que es enseguida llega el precioso como monstruo, está ¿no? rodado, con el juego ese de las sombras que se ve en la pared, El ruido de alguien que se acerca. Claro. y luego cómo pasa del plano corto a un plano Amenaza. general, para que se vea que está en principio vacío el ambiente, y luego ya de ahí se va directamente Y una al plano sensación de general. intemperie, ¿verdad? Porque nunca están, salvo cuando están en ese puente extraño sobre ese otro río, pero no hablando de río. Sí, no, antes decía y el del túnel puente, sobre el río ¿no? Kwai, es que el túnel y el puente ¿Sabes? son Es decir, cosas muy la parecidas. cosa esa siempre de estar, de ser vulnerables, ¿no? Sí. En cualquier momento en que están aparece alguien, mira a alguien. Cuando, en ese beso en el túnel aparece inmediatamente otra pareja detrás. Es decir, siempre hay alguien observando o sospechando. Hay momentos en que la chica se echa, la chica de la taberna la mira a ella con mucho descaro en un momento dado, se echa así para atrás como diciendo, ¿tú qué haces aquí, no? sí. Tal, ¿no? Es decir, esa cosa de no tener nunca, y claro, cuando tienen un sitio cerrado, el único momento que van a un sitio cerrado que es, en ese momento llega el célebre desaprensivo, al que todos odiamos tanto, ¿no? Y se aprovecha. Claro, porque además el pobre Trevor Howard, con esa cara de honradez que tiene, Sí. cuando el otro le dice, no esperaba esto de ti, no sé qué, pues se queda un ser honrado que al que están acusando de Esa presencia de en la casa, impropiedad, lo ¿no? primero que vemos del marido es un sombrero. Sí, lo primero. Lo sí, primero sí, que sí. se ve en esa casa. Además el es- marido va vestido siempre va como de calle, no sé. Es decir, no está no es una presencia... No está relajado en casa. Sí, por El lo hogar, menos en esos el hogar es momentos. un hogar raro, porque es un hogar efectivamente apacible, pero siempre que llega esta mujer al hogar siempre pasa algo. O los niños están discutiendo, o se ha caído, o está herido, y Hombre, realmente claro. yo comprendo que esta mujer llega al hogar encantada, pero siempre no solo se encuentra con la rutina, sino siempre con un problema que tiene ella que resolver. Además, Y luego hay una criada, ¿os habéis dado cuenta? Hay una especie de doncella que cocina y tal, que se habla de ella y que nunca se ve. Y el que es estupendo el niño, a mí me gusta cuando está con la vendada Comiéndose y la le tarta. traen otro y dice, ah, venga, muy bien. Bien, bien. Hay una cosa curiosa, es decir, toda la historia se cuenta en el tiempo que el marido tarda en hacer un crucigrama, o sea, empieza haciendo un crucigrama y termina haciendo el crucigrama. Es curioso. Claro, voy a decir Que tú una supones cosa. que es el mismo. Os voy a decir El una cosa. concierto y también la esto- duración del concierto. y- Probablemente no lo termina. Y lo ponen en los libros, pero eso, y me lo dijo a mí David Lean, porque yo tuve la suerte de conocerle, aunque fue en unas circunstancias para él bastante amargas, porque le tenía 11 nominaciones por Pasaje a la India aquel año y solo ganó Peggy Ashford y la música.
La película esta la hizo en 12 semanas, no es una película tan sencilla de rodaje, o sea, rodaron 12 semanas, era una película muy planeada minuciosamente. Él decía que era una película muy personal, pero que en esa época él me dijo a mí que era muy feliz. Para él 12 semanas era muy sencillo, porque luego las últimas... Hombre, claro, ha habido